Bueno, buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos reunidos en nuestro estudio bíblico en donde estamos con la serie El Jesús no conocido. Ah, le pusimos este nombre porque curiosamente pues la historia de Jesús es una de las más conocidas. Y seguramente hemos leído muchas veces, hemos visto películas, hemos oído prédicas de Jesús, y gracias a Dios porque tenemos el privilegio de tener tanta información de Jesús. Pero eso a la vez es peligroso porque te- tenemos tanto que pues puede pasar desapercibido. Hay un predicador famoso que me imagino que algunos de ustedes han oído, que repite constantemente sus mensajes: no dejemos que lo sagrado se vuelva común, porque cuando lo sagrado deja de sorprendernos, tenemos problemas. Cuando lo sagrado empieza a pasar desapercibido, pues estamos en problemas. En publicidad, por ejemplo, se sabe que cuando hay un rótulo, una valla, y pasamos todos los días por ahí, llega un momento en que la valla pasa a formar parte del paisaje y ya no la notamos. Por eso los rótulos esos que están en las paradas, en las aceras, los famosos MUPIs, los alquilan por 14 días nada más. No pueden tardar más de 14 días porque entonces ya la gente no los nota. Nos puede pasar eso con Jesús, que en determinado momento dejemos de notarlo, dejemos de sorprendernos, dejemos de admirarlo. Y es el propósito de ese estudio, que no nos pase. Y justamente el día de hoy tenemos un pasaje que es digno de admiración, que tiene que sorprendernos de alguna manera, porque es uno de los eventos más espectaculares, podríamos decir, de la vida de Jesús. Solo se dio una vez, no se volvió a dar, y es el evento de la transfiguración. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a poner aquí ya la presentación en pantalla. Me dicen ustedes sí. eh, la pueden ver, y si cambia, sí tenemos el texto en pantalla. Sí, se ve muy bien. Entonces, un voluntario o voluntaria que nos haga favor de leer Marcos 9, del 2 al 4 tenemos aquí. Ok, Marcos 9 del 2 al 4 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Muy bien. Marcos empieza este pasaje diciendo 6 días después. ¿Después de qué? Bueno, anteriormente, en el contexto tenemos cuando Pedro le hace aquella revelación a Jesús. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice a los discípulos de ustedes: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, que es el que siempre habla, ¿verdad? El que toma la palabra, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le hizo eso: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino eso tuvo que ser una revelación directa del Espíritu Santo. Ese es el pasaje anterior. Entonces, después dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Tanto Lucas como Mateo y Marcos relatan este evento, y pues obviamente es un evento trascendental que no puede pasar desapercibido. Y pues vamos a ver detalles de los diferentes
las diferentes formas en que ellos lo relatan, pero en el caso este de Marcos, pues está usando las palabras que él cree como más adecuadas para relatar el evento, pero obviamente se queda corto en cuanto a su descripción. No hay palabras ni en el idioma de aquella época ni en el actual, creo yo, para describir el momento que vivieron. Jesús toma a 3 de sus discípulos, los lleva aparte a un monte alto. Lucas revela que fueron a orar y se transfiguró delante de ellos. ¿Cuál era el monte? Pues no lo dice la escritura. Algunos creen que era el monte Tabor, otros que era el monte Hermón, el monte Morel, pero eso es lo que tiene menos importancia. Lo importante es lo que sucedió en ese monte. Y el primer detalle que nos llama la atención es que toma 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué a esos 3? Bueno, en otros pasajes de la Escritura nos damos cuenta que eran los más cercanos a Jesús. Por ejemplo, estos 3 discípulos son los que llegan cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, que hace que la fiebre le baje y que se levante inmediatamente. Estos 3 son los que en el Getsemaní Jesús los toma aparte también y abre su corazón con ellos y les refleja lo que como ser humano está sintiendo y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. De alguna manera busca desahogarse con ellos. Pues alguien podría decir, bueno, son los 3 favoritos de Jesús, pero sabemos que Dios no hace excepción de personas, entonces eso sería contraproducente, que Jesús tenga favoritos. Entonces, ¿por qué? Bueno, sabemos que a Jesús lo seguían multitudes. La Biblia dice que eran miles de personas las que lo seguían, y lo podemos ver cuando él multiplica los panes y los peces. Habían miles de personas. ¿Por qué lo seguían? Bueno, muchos por curiosidad, para ver qué hacía, porque iban los cuates ahí, entonces vamos a ver qué pasa, vamos en grupo. Otros por interés de que los sanara, que hiciera un milagro con ellos, o porque los alimentara, porque les había dado de comer a muchos, y seguramente esa comida pues supo a comida gourmet, ¿verdad? Porque imagínense una multiplicación milagrosa, que fueron panes y peces, pues ha de haber sido muy especial. Entonces habían diferentes motivos porque las multitudes seguían a Jesús. Entonces podríamos decir que esta era una parte de un grupo de gente. Había otro más cercano que eran los 70. Estos 70 pues lo seguían con más frecuencia. Las multitudes podían haber sido eventuales. Los 70 pues estuvieron más cerca de sus enseñanzas, y la prueba es que Jesús los mandó a predicar, o sea que habían tenido más cercanía con Jesús. Había otro grupo más cercano todavía, que eran los 12. Los 12 prácticamente vivían con él 24/7, ¿verdad? 24 horas, 7 días a la semana. Estaban todo el tiempo con Jesús. Y dentro de ese grupo había otro grupo que eran los 3. Andrés, Jacobo y Juan, que como ya vimos, fueron los que tuvieron el privilegio de ver cosas que todos los demás no vieron. Y aún dentro de estos 3 estaba Juan, que él mismo se identifica como el discípulo al que Jesús amaba. Y a Juan lo vemos en la última cena recostado en el pecho del Señor. Entonces, ¿de qué depende estas diferentes divisiones? ¿Depende de Jesús? No, depende de la gente, depende de la actitud con que cada uno se acercaba al Señor. Y se me ocurre pensar en los que tenemos varios hijos, ¿verdad? Por lo menos más de 2. Siempre los hijos tienden a reclamar que el otro es el favorito. Es que dicen a uno que aquel lo querés más, es que aquel lo consentís más, o aquella, ¿verdad? Suele darse esa disputa entre los hermanos. Y nosotros como padres sabemos que
damos la vida por cualquiera de nuestros hijos. Sin embargo, resulta que hay uno que es muy independiente y que pues no nos cuenta sus cosas, él simplemente decide y hace las cosas y sale adelante. Lo cual es bueno, pero no nos participa. Hay otro que pues eh, eh, no se interesa mucho por sus padres, están ahí, sí, proveedores, pero bueno, eh, tienen que eh, alimentarme, tienen que darme hospedaje, eh, pero nada más. Y hay otros que, bueno, son más cariñosos, están más pendientes de los padres, pues se acercan más, nos abrazan más, nos besan más. Y hay otros que se preocupan de que no nos falte nada y que están pendientes de nuestras enfermedades, de comprar nuestras medicinas, de apoyarnos cuando es necesario. Entonces, ¿con quién vamos a estar más cercanos? Pues obviamente con los que tienen una actitud más cerca de nosotros, los que deciden acercarse más a nosotros. Lo mismo pasaba con Jesús. El pecho de Jesús estaba abierto para que se recostara cualquiera de los 12, pero Juan era el que estaba más cerca de él, el que tenía más intimidad con él. La primera enseñanza que podemos sacar de esto es que pues si queremos ver la gloria de Dios, si queremos recibir los beneficios de Dios, pues tenemos que estar más cerca de Él y tener más intimidad con el Señor. Aparte, Jesús, pues también le reveló a estos tres ciertas cosas porque él sabía que eso iba a influir para que cumplieran su misión de mejor manera. Y lo vemos en Pedro, por ejemplo. Pedro fue el que recibió las llaves para abrir el reino de Dios, podríamos decir, a diferentes grupos de personas, a los judíos en Pentecostés, como lo vemos en el libro de los Hechos. En el Hechos capítulo 2, Pedro predica a los judíos. En Hechos capítulo 8 predica a los samaritanos. Y en Hechos capítulo 10 y 11 predica a los gentiles. Entonces, fueron tres grupos de personas a los que Pedro, perdón, prácticamente les dio el acceso al reino del Señor. Jacobo, que sabemos que Jacobo también significa Santiago. Jacobo fue la cabeza de la iglesia de Jerusalén. La iglesia madre, podríamos decir, donde se celebró el primer concilio y donde salieron los diferentes discípulos de Jesús a predicar el evangelio. Y Juan, ya hablamos, el discípulo amado, Juan tuvo el privilegio de cerrar el canon de la Biblia con el Apocalipsis, aparte de que escribió pues, el Evangelio de Juan y las tres epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Y pues tuvo el privilegio de estar en la isla de Patmos y recibir la revelación de los últimos tiempos, con lo que ya dijimos, escribió el Apocalipsis y cerró el canon sagrado. Entonces, eran tres personas para los que el Señor tenía una misión muy especial, pero fueron ellos los que buscaron esa intimidad con Jesús. Entonces están ellos ahí en aquel lugar, pues imaginemos oscuro. Yo me imagino pues que obviamente era un monte, en aquella época no había iluminación, no habían postes de luz ahí, tal vez la luz de la luna, y de pronto ellos ven una transformación de Jesús, se transfiguró. La palabra original que se usa es metamorfo, de donde viene metamorfosis, y eso significa un cambio radical, un cambio total. De pronto están viendo a Jesús y de repente ven a una figura totalmente diferente. Una de las características, no sabemos qué vestidura llevaba Jesús, si iba de azul, de verde, pero de pronto sus vestiduras, dice, se vuelven
muy blancos, como la nieve. Am, los que de alguna manera tienen contacto con la nieve saben que, por ejemplo, los esquiadores usan lentes. Y usan lentes para que no les lastime el reflejo de la nieve, porque es algo tan blanco que pues es un reflejo más fuerte. Pero también sabemos que el único color auténtico que existe es el color blanco. Todos los demás colores son simplemente refracciones de la luz en diferentes superficies. Ah, yo, por ejemplo, tengo aquí esto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué color es? Pues me van a decir café, ¿verdad? No sé si los colores de los diferentes dispositivos pueden cambiar. Pero aquí es café. Pero si apago la luz y les pregunto de qué color es, si ustedes no lo han visto antes, no van a saber, porque no hay luz. Entonces no hay una refracción y no existe un color. Entonces el blanco es el color auténtico y eso fue lo que ellos vieron. Un blanco eh, como la nieve, tanto que ningún detergente, podría decir Marcos, en la tierra puede hacerle tan blanco. Entonces vemos esta luz que Jesús no está reflejando como un espejo, sino es una luz que irradia de dentro de Jesús, viene de su naturaleza. Jesús ha revelado, el Espíritu Santo le ha revelado a Pedro que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ya se ha revelado a sus discípulos como el Cristo. Él ya les ha hablado de su muerte, pero los discípulos no han terminado de entender. Los discípulos todavía están confundidos, entonces necesitan como que más evidencia. Y aquí Jesús ya revela prácticamente su divinidad. Sabemos que Jesús renunció temporalmente a su gloria, a su realeza, y tomó la figura de hombre, pero no dejó de ser Dios, siguió siendo 100% Dios y fue 100% hombre. Entonces, en su naturaleza humana, podríamos decir, él tenía todas las características de un ser humano. Jesús se cansaba, a Jesús le daba sueño, a Jesús le daba hambre, tenía que comer, tenía necesidades fisiológicas, tenía emociones, lo vemos a través de las escrituras. Entonces, pues yo creo que de alguna manera esta transfiguración es necesaria tanto para Jesús en su humanidad como para los discípulos, para que ellos terminen de entender lo que es Jesús. Probablemente el apóstol Juan, cuando escribe, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Seguramente se está refiriendo a este hecho cuando pues estuvieron en la presencia de Jesús y vieron su gloria. Y segunda Pedro, vamos a buscar el pasaje aquí, segunda Pedro, capítulo 1, y versículo 17, nos dice Pedro ya anciano, cuando estoy escribiendo esto, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro relata también este evento que obviamente fue inolvidable totalmente para ellos y lo relatan en las escrituras. La palabra gloria, pues tiene su historia, según el diccionario teológico. La palabra original en el Antiguo Testamento era kabod, que significaba peso, importancia y resplandor. En el
Hablando de la gloria humana, pues podrían ser las riquezas, la buena reputación, la posición, pero generalmente se usa en el Antiguo Testamento indicando la presencia del poder de Dios. A veces su sinónimo es Godesh, dice que es santidad. Pero en el Nuevo Testamento pues también tiene el mismo significado de resplandor. En el Nuevo Testamento es el término doxa, y pues tiene los mismos significados que Cabot. Pablo lo usa con frecuencia en sus epístolas. Para él la gloria propiamente pertenece a Dios, y Pablo la usa para expresar la iluminación que transforma las relaciones humanas por medio de Cristo. Eso es una gloria transformadora. Pero pasa algo interesante en esa metamorfosis, en esa transformación de Jesús, en donde sus vestidos se vuelven blancos, en donde hay una luz resplandeciente, muy fuerte, que sale de su interior. Dice que los discípulos cayeron rostro a tierra cuando vieron aquello. Me imagino cómo debe haber sido de fuerte. Me traslada eso a la experiencia que tuvo Pablo en su camino a Damasco, en donde era, pues, según recuerdo, el mediodía, pero era la hora cuando el sol estaba más fuerte. Y sin embargo, Pablo ve una luz tan fuerte que incluso queda ciego y se cae del caballo. Es la luz de Jesús, esa luz tan fuerte que superó a la luz del sol. Y también me atrevo a decir que ni siquiera ni siquiera vieron la gloria completa, porque Dios mismo le dijo a Moisés: nadie puede ver mi gloria y vivir. De hecho, cuando el Señor le permitió a Moisés verlos, solo hizo una fisura en la montaña y Moisés vio pasar eh, a Dios por la espalda. Fue una visión, digamos, parcial, no pudo ver el rostro de Dios, y sin embargo, cuando bajó del monte, su cara brillaba, y brillaba tanto que se la tenía que tapar, no lo podían ver, porque estaba reflejando la gloria de Dios. Entonces, aparecen dos personajes con Jesús, Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Cómo supieron los discípulos que eran Elías y Moisés? Habían muerto mucho tiempo atrás, y en aquella época no habían fotografías y tampoco creo que alguien los haya dibujado. Pero, pues como ya dijimos, a Pedro, el Señor le dice: esto no te lo reveló ni sangre ni carne, cuando él revela que él confiesa que Jesús es el Cristo. Entonces, esa misma revelación que tuvo Pedro de saber quién era Jesús es la que están teniendo probablemente los otros dos discípulos y Pedro, y saben que los que están ahí son Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban? Pues Lucas nos revela que hablaban de la salida de Jesús. Dice Lucas 9. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Imagínense estos dos, pues rodeados de gloria, porque los rodeaba obviamente la gloria de Dios, la gloria que Jesús estaba proyectando, que era la gloria de su Padre, porque Jesús es Dios. Entonces por eso es que él no reflejaba esa gloria, esa luz, sino irradiaba de dentro de él, de su naturaleza divina, como hijo de Dios y como Dios mismo. Dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Dijimos que en su naturaleza humana, Jesús tenía sentimientos, tenía emociones, tenía miedo. Vemos que en el Getsemaní suda sangre. Eso es una emoción muy fuerte que pues, se conoce científicamente, pero que muy pocos han visto, porque es producto de una presión muy fuerte adentro, el de sudar sangre. Y él necesita pues confesar a sus discípulos más cercanos lo que él está sintiendo como ser humano,
Pero dice que cuando él estaba orando, un ángel llegó a confortarle. Como ser humano, él necesitaba ser confortado por ese ángel. Entonces aquí, pues él sabe que va a morir, él sabe a lo que se está enfrentando, entonces también necesita ser confortado, y por eso es que sucede la transfiguración. Pero dice que Moisés y Elías hablaban de la salida de Jesús. Y la palabra que se usa para salida, ¿cuál creen que es? Es éxodo. Eso es la palabra. Hablaban del éxodo de Jesús en Jerusalén, su partida hacia la eternidad. Y tenemos a el protagonista del éxodo del pueblo de Israel, que es Moisés, hablando del éxodo de Jesús. Entonces, Moisés tipificaba o era quien había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aquí, pues en el Éxodo, y entonces aquí tenemos hablando con Jesús que vino a liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Y Elías, el profeta representa a los profetas, incluso se habla del Elías que había de venir. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina hablando de Elías. Malaquías en su último capítulo dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Habían pasado 400 años desde el último profeta, desde Malaquías, y los discípulos o los judíos sabían y esperaban la venida de Elías. Ahora, estos Pedro, Jacobo y Juan, pues han de estar como que con duda, ¿verdad? O sea, dijeron que Elías tenía que venir antes, pero nosotros te vimos antes. A Jesús, ellos vieron antes a Jesús y hasta ahora están viendo a Elías. Pero pues Jesús mismo dijo que Elías ya había venido y que habían hecho lo que querían con él, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista no es que haya sido una reencarnación de Elías, sino que vino con el mismo propósito de Elías, de predicar arrepentimiento y haciendo la misión de preparar el camino del Señor. Pero esto lo vamos a ver con más detalle la semana entrante, que vamos a hablar un poquito más de este pasaje. Pero el punto que están estos dos personajes, que incluso en el Apocalipsis se les relaciona con los dos testigos, Elías y Moisés, uno representa la ley y el otro los profetas, y están ahí hablando con Jesús. Y entonces Pedro le dice a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, dice, pues estaban espantados. Parte del miedo que sintieron, de la impresión que tuvieron al ver aquel evento tan espectacular, pues los dejó sin palabras. Pero sabemos que Pedro, aunque no supiera lo que estaba pasando, lo que no tuviera que decir, él de todos modos hablaba. A veces si uno no tiene nada que decir, pues lo mejor es no decir nada, quedarse callado y no meter la pata, como decimos. Pero Pedro era impulsivo, él de todos modos soltaba y hablaba. Incluso se ganó la reprensión de Jesús cuando lo empezó a tratar de decir que cómo iba a hacer eso de que tenía que morir, de que iba a ser crucificado, y Jesús lo reprende fuertemente, le dice: apártate de mí, Satanás, le dice, porque no estás pensando en las cosas del cielo, sino de la tierra. Pero en esta ocasión, no es Jesús el que lo reprende, el que le contesta. Hay
algunas versiones del por qué Pedro se le ocurre lo de las enramadas. Eh, Sabemos que, por ejemplo, que en el Éxodo, el pueblo de Israel vivía en carpas, en enramadas, pasaron en el desierto todos aquellos años viviendo en carpas. Entonces, después de eso, cuando entraron a la tierra prometida, ellos empezaron a celebrar eh, la fiesta de los tabernáculos. Una enramada, un tabernáculo es como una carpa, pues una tienda de campaña. Entonces, todavía a la fecha, según entiendo, los ortodoxos judíos se celebran la fiesta de los tabernáculos y hay una época del año en donde pues, salen a dormir en carpas, recordando la salida de Egipto, recordando el éxodo. Entonces, sabemos que los discípulos están pensando en el Mesías como aquel rey redentor que va a venir a salvarlos de la opresión romana, que al final de cuentas va a reinar como cualquier rey. Entonces, hay quienes dicen que Pedro lo que está pensando, bueno, hagámosle la base aquí del partido político, ¿verdad? De Jesús para que cuando sea rey, entonces hagamos aquí, pues como que las tiendas de campaña, que esto sea la sede, algo por el estilo. Pero es algo totalmente ilógico porque Cristo mismo era el tabernáculo. Juan dice en el pasaje que mencionaron, y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y traducido literalmente es, y puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo es el tabernáculo, por eso en el cielo sabemos que no va a haber tabernáculo, porque Jesús es el tabernáculo, Cristo es el templo. Entonces, es algo fuera del lugar de Pedro, pero en parte por la impresión, por el espanto. Pero entonces dice vino una nube que hizo sombra, y desde la nube, perdón, una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Prácticamente el que contestó o que cayó a Pedro con lo que estaba diciendo, esta vez no fue Jesús, sino fue Dios mismo. Y esta nube la vemos pues en el desierto, cuando el pueblo de Israel dice que una nube les hacía sombra durante el día y una columna de fuego los guiaba durante la noche, era la presencia del Señor. Esa nube la vemos en el Sinaí, cuando Dios le entrega las tablas a Moisés y hubieron truenos y retumbos y la tierra tembló. Esa nube la vemos cuando Moisés construye el tabernáculo y descendió esa nube de la presencia de Dios y llenó de tal manera el tabernáculo que ni Moisés pudo entrar, el mismo Moisés que tenía esa relación tan especial con Dios pudo entrar al tabernáculo, menos los sacerdotes y los levitas. Esa nube la vemos cuando Salomón inaugura el templo y también la presencia de Dios descendió sobre el templo y nadie pudo entrar. Es la presencia misma de Dios. Entonces esa nube desciende y de la nube sale estas palabras que ya habían sido dichas anteriormente cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista y sale del Jordán y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en esta oportunidad, él dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y la palabra oír, la palabra original, no significa simplemente escuchar o poner atención, sino lleva implícito en el griego la obediencia, a él obedecer. Y es un imperativo plural, porque no es para Pedro, no es para los 3 discípulos, es para todos nosotros. Escuchen a mi hijo, obedezcan a mi hijo. Ese es el mandato que el Señor tiene para nosotros, a él oír. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Jesús, como dijimos, necesitaba como ser humano el respaldo del Padre, nuevamente. El escuchar
la voz del Padre, pues que estaba con él, que estaba confirmando su misión, que estaba confirmando su naturaleza, que estaba confirmando que él era Dios, el Dios verdadero, y los discípulos necesitaban también confirmar que, que Cristo era el Hijo de Dios, eh, que Cristo era Dios. Su confusión teológica o histórica, podríamos decir, necesitaba ser reafirmada. Ya el Espíritu Santo le había revelado a Pedro que él era el Hijo de Dios, pero ahora necesitaban la confirmación de que él era el mismo Dios eh, que estaba con ellos. Y de esa manera, pues entonces se les va aclarando un poco el panorama, aunque sabemos que no se les terminó de aclarar hasta después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, porque ellos siguieron con duda. Y vemos aquí que después de lo que pasó, dice que discutieron entre sí, siguieron discutiendo entre sí, ellos no platicaban, discutían, peleaban, ¿verdad? Por las cosas que no entendía. Vemos discusiones anteriores cuando discutían de quién iba a ser el mayor, por ejemplo, y entonces aquí fue lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de aquello de resucitar de los muertos? ¿De qué se trata? Y uno decía una cosa y otro decía la otra, pero siguieron con la confusión, y a pesar de que tuvieron todas estas evidencias, a pesar de que tuvieron la manifestación misma de la gloria de Dios, que cayeron sobre sus rostros, que fue algo totalmente inexplicable, una transformación total de Jesús. De todos modos siguieron confundidos, de todos modos no terminaron de entender, porque cuando apresaron a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Salieron corriendo, salieron huyendo y se fueron a encerrar ahí al aposento alto bajo 7 candados para que los romanos no fueran a hacer lo mismo con ellos. Tan encerrados estaban que Jesús, después de resucitado, tuvo que atravesar las paredes, ¿verdad? Para entrar, porque seguramente estaban ahí muertos del miedo, a pesar de todas las evidencias del Señor. Pero bueno, lo importante de la enseñanza es con qué nos quedamos de este pasaje. Pues lo seguimos viendo como algo común, algo que nos parece irrelevante, algo que no nos sorprende. Realmente, si a mí me preguntan, esta es una de las experiencias que yo hubiera querido vivir, entre todas las que vivieron los discípulos. Ellos lo vieron caminar por el agua, ellos lo vieron sanar a los enfermos, ellos vieron muchas cosas de Jesús, pero este evento realmente tuvo que hacer algo eh, pues totalmente espectacular. Y sin embargo, pues como ya dije, todavía no fue suficiente para que los discípulos confiaran plenamente en Jesús, confiaran en Jesús de todo corazón. Entonces, la enseñanza para nosotros es que podemos ser parte de las multitudes que seguimos a Jesús de lejos, que sabemos de los milagros de Jesús, sabemos lo que Jesús hizo, pero estamos ahí lejitos. Yo recuerdo que tuve un compañero de trabajo que en una oportunidad me comentó que él estaba yendo a una de las mega iglesias de aquí, de Guatemala. No voy a mencionar cuál, pero él no se sentía satisfecho. Y me dice, es que esta es una iglesia muy grande, pero es el lugar ideal para pasar desapercibido. Aquí nadie se entera si uno viene, cuándo falta. Uno se sienta, escucha y se va y ya. Y yo no quiero eso. Yo quiero participar. Para poder ejercer un ministerio aquí, casi que hay que sacar numeritos, hacer lista de espera o esperar la suerte. Y no me siento a gusto. Entonces, yo le recomendé de una iglesia que le quedaba cerca, pequeñita,
Y al poco tiempo, 2, 3 meses, supe que él estaba asistiendo a la iglesia, ya estaba involucrado en 2 o 3 ministerios, feliz trabajando, porque eso era lo que él quería. Entonces, como dije, depende de nosotros, podemos ser parte de la multitud eh, y pasar desapercibidos dentro de la iglesia. Podemos ser del grupo de los 70 que pues conocemos de la Biblia, hemos estudiado, la hemos leído, pero nada más. Podemos ser del grupo de los 12 que tenemos como que más relación con Jesús, que pues hacemos nuestras oraciones, nuestro devocional todos los días, que asistimos a la iglesia, no faltamos. O podemos ser como Juan, que queremos estar recostados en el pecho de Jesús. El pecho de Jesús está disponible para cualquiera de nosotros y de nosotros depende la intimidad y la cercanía que tengamos con el Señor. Y dependiendo de la intimidad y la cercanía del Señor, pues es como vamos a ver su gloria, como vamos a tener el privilegio que tuvieron estos 3 discípulos de ver ese evento realmente espectacular. Vamos a ver la gloria de Dios, mis hermanos. Vamos a estar ahí con Moisés, con Elías, con Pedro, con Jacobo, con Juan, con todos los discípulos. Vamos a poder preguntarle a Moisés, bueno, al fin llegaste a la tierra prometida, ¿verdad? No, tal vez no en vida, pero ya aquí lo vemos en este evento resucitado, parado ahí en la tierra prometida a sus antepasados. O preguntarle a Elías, ¿cómo fue eso que fuiste rescatado en un torbellino? El punto es que vamos a ver la gloria de Dios y como ya les comenté y como anticipo lo que vamos a ver la próxima semana, pues la palabra del Señor dice también que reinaremos con Él. Y aquí está lo que ya habíamos mencionado, que entre la discusión y las preguntas le dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús le respondió, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. Aquí, pues refiriéndose a Juan el Bautista. Muy bien, con eso terminamos lo que tenemos para hoy. Estamos en tiempo, sí. Siempre dejo un espacio ahí para comentarios, preguntas. Eh, en eso sí debemos invitar a Pedro, pues él no se quedaba con dudas, lo regañaron incluso en alguna oportunidad, pero él tenía esa necesidad de conocer, de saber, eh, por su mismo carácter y su misma personalidad, pues hablaba cuando no tenía que hablar, ah, pero salía de dudas y ya vemos al final a ese Pedro que era un ignorante de las escrituras, lo vemos después ya un anciano lleno de sabiduría escribiendo sus epístolas en donde encontramos también tanta enseñanza y tanto contenido como lo vimos cuando estudiamos. Así que pueden preguntar, hermanos, pueden opinar. Eh, yo admiro a la familia pastoral, hermano Lionel y su esposa, porque eh, pues ellos, no dudo que tengan más conocimiento bíblico que este servidor, y sin embargo tienen la humildad de ver los estudios. No siempre se pueden conectar, pero por lo menos la hermana Connie pues habla ahí de que ella oye los estudios después. Eso no solo es humildad, sino es el no querer que lo sagrado se vuelva común y el querer siempre estar aprendiendo y sorprendiéndose con lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, pues, pregunten, hermanos, comenten. ¿No hay? ¿No hay comentarios? Bueno, vamos a detener la grabación entonces.